Hola a todas, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos un día más a Maquías, al siguiente capítulo del curso de Elixir. Ya van muchos vídeos y es posible que haya gente que ya se esté animando y esté escribiendo sus propios programas, porque ya diga, pues yo con esto ya puedo ir tirando por el momento. Y haga programas que hagan cosas con listas o con tuplas o cosas raras. Puede que en algún momento os hayáis encontrado con que Elixir os hace el siguiente punto raro cuando haces un inspecto cuando usas EX. Tienes un programa que manipula listas, por ejemplo este que estamos viendo aquí. Yo meto una lista y obtengo una lista. Todo bien aquí. El problema es que de vez en cuando Elixir le da por imprimir, cuando vas a depurar tu lista o vas a ver lo que tiene para ver si todo está bien, por imprimir cosas que no son. Por ejemplo, tengo una lista donde tengo números como el 50, el 60, el 70 y el 80. Y cuando voy a ver lo que vale, me encuentro con que me imprime basura, no me imprime mi lista. O tengo números como el 104, el 111, el 108, el 97 y me encuentro con que me imprime la palabra hola. ¿Por qué me imprime de vez en cuando cadenas de caracteres? Es más, ¿por qué estas cadenas de caracteres tienen comillas simples? Si yo cuando he contado que las cadenas de caracteres se escribían con comillas dobles, se escribían con comillas dobles. Pues esto es porque lo que estáis viendo aquí es un tipo de datos que no es precisamente nuevo, pero que es reciclar uno que ya existe, que es el charlist o lista de caracteres. Las listas de caracteres no se usan mucho en Elixir, pero a veces cuando se interactúa con código Erlang hay que interactuar con charlists, esencialmente, entonces por eso están ahí. Yo estoy contando esto porque en el 90% de los casos seguramente os encontréis con los charlists cuando vais a imprimir programas y os encontréis con esta cosa rara. Y de hecho es un tema muy polémico, hay gente a la que no le gusta y que desearía que cambiase el formato por defecto a la hora de representar los charlists porque, a ver, yo estoy escribiendo listas de números, no me espero una palabra. Esto que estáis viendo aquí es simplemente la representación a cadena de carácter, aunque no es una cadena de carácter, es la representación más bien a carácter en general suelto, porque es lista de carácter, de los code points que tengo dentro de mi lista. Es decir, cuando Elixir se da cuenta que estos caracteres forman parte del área imprimible de la tabla Unicode, lo que hace es literalmente convertirlos a carácter, ¿vale? Solamente eso. Entonces, cuando vemos eso, pues es únicamente porque se está representando como una cadena que podamos leer. Decir, por cierto, que con las bitstrings pasa exactamente lo mismo. Si yo tengo la bitstring 104, 111, 108, 97, y esto es una bitstring donde todos los elementos tienen tamaño 8, o sea, es un binary, esto me lo escribe pues también exactamente igual. Ya vimos en el vídeo anterior que realmente las strings eran bitstrings especializados, pues aquí lo tenemos en sentido inverso. Si puede ser representado como un string normal, pues te lo va a representar como un string normal. Lo dicho, para que sea un string normal tiene que estar en el área que se puede imprimir, en la tabla Unicode. Y esto es un poquito de historia en el fondo, que no me quiero meter mucho porque no viene al caso, pero simplemente decir que es importante tener en cuenta eso, que al fin y al cabo lo único que estamos viendo aquí es la representación de valores que se pueden imprimir, ¿vale? Históricamente hablando, la humanidad se puso de acuerdo hace 50 años más o menos en codificar usando la tabla ASCII, que no es más que darle un número concreto a cada letra, ¿vale? Pensad que al fin y al cabo todo va a ser convertido a ceros y unos en la memoria del ordenador, pues hace falta una manera de poder, por ejemplo, si tú estás escribiendo un documento de texto, codificar tus palabras a unos y ceros para poder guardarlas en el disco duro. Y es importante, por supuesto, que cuando abras ese archivo otra vez, esos unos y ceros se conviertan bien a letra para que veas lo mismo. Imagínate qué gracia. Si tú escribes hola, lo guardas como unos y ceros y cuando lo abres pone otra cosa, pues no tiene sentido. Es necesario crear una tabla estándar para que todos los ordenadores del planeta sepan cómo convertir, por ejemplo, a número la letra M. Pues tenemos aquí esto, 77M, pues cuando quieres guardar una M en realidad en disco tienes que escribir el número 77. Y cuando quieres recuperarlo a texto, pues es muy fácil. Si el número es 77 tienes que pintar una M y así con todo, ¿vale? Esto que estáis viendo aquí es la tabla ASCII. Se inventó hace muchísimos años para estandarizar todos los intentos previos, porque antes esto era una fiesta, antes lo mismo no podías abrir correctamente una información. Digo abrir, iba a decir abrir un archivo, pero es que para cuando se inventó esta tabla el tema de los archivos era muy distinto, eran ordenadores muy diferentes a los de hoy en día. Estos caracteres así especiales que estáis viendo aquí arriba no son imprimibles, entonces si vuestro string no tiene números más grandes que el 31, pues no te lo va a imprimir como una cadena ni como una charlist porque
Estos caracteres no son para imprimir, ¿vale? Los de para imprimir son los que están por debajo, que son las letras, los números, los espacios incluso. Aquí sobre todo lo que hay son caracteres de control, por ejemplo el 0, que es el null, que sirve pues para representar la nada. El tipo null en algunos lenguajes está basado en este y por eso al fin y al cabo 0 es null. Números raros como el 2 o el 3 que representan STX y ETX, esto no se usa hoy en día, pero en las terminales viejas de hace 40 años, de cuando tenías ordenadores en un armario gigante y tú te conectabas con una máquina tonta, pues se usaban pues para comunicarse con esa máquina. El carácter 10, que es el NL, que es literalmente el /n. /n quiere decir 10, que es pues este carácter, cuando vais a imprimir un carácter 10, lo que haces es realmente saltar a la siguiente línea. O el 13, que es para empujar no sé cómo es la palabra, la palanca en tu máquina de escribir, porque esto es de los días de los ordenadores que no tienen pantalla, pues empujarlo hacia la izquierda para volver a poner el carro al principio de la línea, pues el número 13. ¿Por qué digo esto? Pues porque hoy en día Windows se sigue comportando igual que hace 40 años y sigue necesitando que pongas un CR de vez en cuando para decirle que vuelva al principio de la pantalla. Pero bueno, son caracteres que no se pueden imprimir. Seguramente estáis dándoos cuenta de que aquí faltan muchísimos caracteres. Oye, no tengo acentos, no tengo ñes, no tengo cedillas. Lógico, porque la tabla ASCII, como la inventaron ingleses, pues dijeron, con 127 caracteres puedes representar todo. Y el resto del planeta dijo, no. Hasta que finalmente un día la humanidad se puso de acuerdo y empezó a trabajar en Unicode, que es un sistema en el cual tenemos todos los alfabetos del mundo codificados con números, ¿vale? Y cuando digo codificados todos los alfabetos me estoy refiriendo a todos, ¿vale? Desde el Basic Latin, que es pues la tabla ASCII que hemos visto ya realmente, pues la que conocemos, de verla ahí ahora hace un momento, hasta alfabetos pues de todo tipo, el georgiano, el cirílico, incluso alfabetos que hoy en día están un poquito en desuso, como por ejemplo el cuneiforme, que es que siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que me hace gracia. Tenemos en la tabla Unicode, podemos representar lenguas que ya no se utilizan, porque esto es puramente histórico, pero sin embargo aquí lo tenemos codificado con números, pues por si alguien tiene que escribir en Microsoft Word en idioma cuneiforme, por la razón que sea. Unicode es tan grande que no solamente es capaz de codificar, por ejemplo, prácticamente todos los ideogramas, o casi todos los ideogramas chinos, o todos los kanjis japoneses. Esto no va a cargar porque lo estoy intentando ver en tiempo real y yo creo que esto, bueno, pues todos también tienen su propia codificación, por supuesto, pero es que Unicode también tiene espacios para otro tipo de cosas raras, como por ejemplo los emoticonos, las flechas, incluso las fichas de dominó o de si te quieres mover, pues en fin, todo tipo de caracteres raros que forman parte del estándar Unicode por si lo queremos codificar. Pero regresando a Elixir, al final esto en lo que se convierte es a que es posible que haya letras, como por ejemplo la ñ, que no quepan exactamente en un byte. Por lo tanto, cuando hacemos su representación, nos podemos encontrar con que a lo mejor necesitan 2 bytes para poder guardarlo. Aquí la ñ, a pesar de que forma parte de la tabla ASCII extendida, en Unicode también se puede representar de otra manera, con 2 bytes, y aquí en particular los bytes 195 177 quiere decir ñ. Por lo tanto, una consecuencia muy importante, que si acaso es con lo que os tenéis que quedar de todo esto, es que no tenéis que asumir que un byte es un carácter, ¿vale? Puede ser que ocupe más. Y de hecho en muchas ocasiones va a ocupar más porque, como veis, a pesar de que esto forma parte de la tabla ASCII extendido, pues lo está representando igualmente en Unicode, por lo tanto se escapa del primer byte. En resumidas cuentas, después de estos últimos 2 vídeos, primero hablé de los bitstrings y ahora de los charlists, ¿tiene sentido ocuparse de estos tipos? Sinceramente estos vídeos a mí me sobran un poco, pero los he incluido pues porque al fin y al cabo afectan un poco a la manera en la que se pueden mostrar ciertas cosas con las que estamos trabajando en el día a día con Elixir. Entonces nunca está de más realmente saber cómo funcionan las herramientas que estamos utilizando en nuestro día a día. Son tipos que, como digo, solamente los vamos a utilizar cuando interactuemos con código Erlang. Realmente no muchas veces lo vamos a usar, pero bueno, puede que haya gente a la que le interese saber cómo funciona por debajo esto, porque al fin y al cabo esto es como quien tiene un coche versus quien le gusta saber cómo funciona su coche, pues puede que haya gente a la que le guste. En general, en próximos vídeos, como ya no va a haber más tipos en esta temporada, pues ya vamos a ver aspectos nuevos e rompedores sobre el lenguaje de programación Elixir, que son la razón por la cual muchos estáis intentando seguir esta serie. Así que
A partir del próximo vídeo empieza una nueva época prácticamente. De momento lo dejamos por aquí, nos vemos en próximos vídeos y hasta luego.